Bienvenidos al canal Razonando la Ciencia. Vamos a hablar hoy de la segunda parte en este vídeo para primero de bachillerato de la unidad de dinámica, donde vamos a poner los contenidos referentes a la tercera ley de Newton y, bueno, básicamente al impulso mecánico y a la conservación de la cantidad de movimiento, así como la aclaración de algunos ejercicios que aparecen en la presentación en la que vamos a apoyarnos, que como bien sabéis está en la Moodle alojada. Es una continuidad de este vídeo al anterior, en el que veíamos los conceptos referentes, ¿no?, a las ideas iniciales de las fuerzas, la clasificación de estas y las primeras y segundas leyes de Newton. Bueno, pues comenzando con la tercera ley de Newton, hay que decir que también se conoce como el principio de acción y reacción, y básicamente lo que nos establece es que las fuerzas se dan por parejas, es decir, que cuando una persona o un objeto, ¿no?, realiza una fuerza sobre otro, este a su vez pues devuelve con el mismo valor de intensidad o módulo pues esa fuerza con la que se le ha realizado, ¿no?, el valor de la fuerza correspondiente, como os digo, ¿no? Es decir, que si, pues, no sé, veis un poco algunos ejemplos ahí en la diapositiva, si nos ponemos unos patines, que se ve bien este efecto, ¿no?, en este ejemplo, y empujamos a una pared con una fuerza determinada, pues la pared nos devuelve también esa misma fuerza del mismo valor sobre nosotros, lo cual de manera práctica se observa que nos deslizamos hacia atrás. Estas fuerzas son de carácter, como digo, igual en cuanto a módulo, también presentan la misma dirección, pero tienen un sentido opuesto. Bueno, las conclusiones un poco son que las fuerzas se dan por parejas, no de modo individual, que son fuerzas simultáneas, y que, bueno, pues siempre, de ahí el nombre de principio de acción y reacción, pues tenemos eso, ¿no?, una reacción a cualquier acción que realicemos, ¿no? Y bueno, no se anulan, que es una de las cuestiones que a veces se preguntan, no se anulan porque están ejercidas sobre cuerpos diferentes y tampoco producen los mismos efectos, porque la aceleración resultante que producen depende de la masa de cada uno de los objetos. Bien, en la siguiente diapositiva se hace un poco de, bueno, comentarios sobre los sistemas de referencia inerciales. Bueno, estos son los sistemas en los cuales se cumplen las leyes de Newton, pero como en este curso primero de bachillerato no vamos a salir de esa situación, ¿vale?, de esos sistemas de referencia inerciales, porque vamos a siempre a tener sistemas de referencia que están en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme, generalmente en reposo, pues no tenemos ningún tipo de problema, ¿vale? Pero sí quería incluirlo aquí para que tengáis claro que, digamos, hay situaciones físicas, ¿no?, o lugares, y repito, planteamos un sistema de referencia no inercial donde habría, pues, digamos, no se cumplirían estas leyes de Newton, ¿vale?, sino que habría que introducir unas fuerzas llamadas fuerzas ficticias, que no son fuerzas reales, llamadas fuerzas de inercia, que un poco satisfagan esas dificultades, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, con la fuerza centrífuga en los movimientos, pues, circulares, ¿no?, o curvilíneos. Pero bueno, no voy a insistir más. Si tenéis alguna duda o alguna cuestión de que queráis investigar mejor este efecto, pulsáis, ¿no?, hacéis clic sobre esta ventanita que aparece aquí abajo y podéis ver una simulación, ¿no?, de estos sistemas de referencia inerciales o no inerciales. Bien, vamos a hablar ya del concepto de momento lineal, o también llamado momento lineal, claro, cantidad de movimiento. También debajo tenemos el impulso mecánico, pero son dos conceptos, pues, diferentes, ¿no?, que están relacionados pero son diferentes. Vamos a ver, el momento lineal, o de manera más coloquial, que diría yo, ¿no?, llamado cantidad de movimiento, pues es digamos, el parámetro, o se simboliza por la letra P minúscula, y es el resultado de multiplicar la masa por la velocidad, ¿vale?, del objeto. Entonces se dice que la cantidad de movimiento asociada a un objeto determinado pues valdrá el producto del valor de su masa por la velocidad. Es una magnitud vectorial, puesto que la masa también lo es. La unidad para el sistema internacional sería el kilogramo por metro partido por segundo, y como podéis ver, puesto que es un escalar que siempre es positivo, la masa, ¿no?, multiplicada por el vector velocidad, pues tendrá la misma dirección y sentido, aunque un módulo obviamente diferente que la velocidad. Es útil, ya veremos ahora después que para la conservación de esa cantidad de movimiento es muy útil en la realización de ejercicios de colisiones, etcétera, ¿no?, o explosiones, ¿no? Digamos que nos informa un poco, ¿no?, pues eso parece evidente, ¿no?, el nombre de la cantidad de movimiento que posee, es decir, podéis pensar, pues eso me lo dice un poco la velocidad. Sí, pero este producto masa por velocidad es interesante porque no es lo mismo que un objeto vaya a 100 km/h teniendo una masa de 10 gramos que si la masa es de 2 toneladas. Los efectos que producirían, por ejemplo, en cuanto a consecuencias de energía, ¿no?, en el impacto contra otro vehículo, una pared, etcétera, serían muy diferentes. Por eso interesa, digamos, como tiene sentido físico, esta cantidad de movimiento o momento lineal.
Bien, en cuanto al impulso mecánico, pues se define como el producto de la fuerza, de una fuerza, bueno, puede ser también sumatoria de fuerzas, de una fuerza en general, digamos, multiplicada por el tiempo, ¿no? Por el tiempo transcurrido. Y tiene que ver, digamos, con, bueno, pues los cambios, las modificaciones de esas cantidades de movimiento, que después veremos su equivalencia a un objeto, ¿no? Por ejemplo, pensemos en golpear, perdón, con una raqueta de tenis a una pelota. Pues obviamente, dependiendo del tiempo que esté en contacto la raqueta con la pelota, o si le damos una patada a un balón, dependiendo del tiempo que estamos contactando con el pie, ¿no? Al balón y de la fuerza, ambos parámetros te darán el impulso asociado, es decir, pues sí, la cantidad de movimiento que le vamos a, digamos, a generar o a producir o a modificar, ¿no? Bueno, sus unidades son el newton por segundo en el sistema internacional y también es una magnitud de este impulso mecánico, una magnitud vectorial que tiene la misma dirección y sentido que la fuerza sobre la que estamos intentando conocer el impulso que se ha producido. Repito que no es lo mismo, si aplico una fuerza de 5 newtons, por ejemplo, a un balón de fútbol, no es igual producirla durante un milisegundo que durante más tiempo, ¿no? Si lo hago más tiempo, produciré una mayor velocidad, es decir, una mayor cantidad de movimiento o modificaciones en su cantidad de movimiento. Bien, dos parámetros importantes, ¿vale? Bueno, la cantidad de movimiento, el momento lineal para un sistema de partículas sería el sumatorio de las cantidades de movimiento de cada una de las partículas que componen el sistema. Es decir, que como esto se va a aplicar a efectos prácticos, como decía, a colisiones, pues si tengo dos bolas de billar o cuatro, no sé, ¿no? Imaginad, ¿no? Cuatro canicas, pues la cantidad de movimiento del sistema completo sería la suma, es decir, hacer las cantidades de movimiento como producto de masa por velocidad de cada una de ellas y sumarlas con sentido vectorial, ¿no? Obviamente con la dirección que tengan, no sumarlas a ciegas, sino con sentido vectorial. Vale, lo interesante digamos, de este sumatorio y este resultado es que veis aquí que pone fuerzas interiores, fuerzas exteriores. Pues lo interesante es que podemos utilizar, digamos, el siguiente resultado, ¿no? Que veis un poco ahí, mirad la diapositiva, del sumatorio de fuerzas interiores. Pone el sumatorio de fuerzas interiores es igual a cero. Bueno, esto de las fuerzas interiores se refieren a las fuerzas que cada una, digamos, de las partículas pueden tener consigo mismas o entre ellas, ¿no? Y las fuerzas exteriores tienen más que ver, digamos, con las fuerzas aplicadas por la Tierra, como el peso o la fuerza normal, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la resultante de las fuerzas aplicadas a un sistema de partículas determinado coincide con la suma de las fuerzas exteriores, ¿vale? Y por otro lado, la sumatoria o la resultante de esas fuerzas interiores para un sistema de partículas es nula. Estos resultados, que no vamos a explicar demasiado lo que significan así a fondo, tienen interés para poder aplicar la conservación de la cantidad de movimiento, que es lo que viene en un segundo lugar, ¿no? Ahora veréis a continuación, de momento, que la cantidad de movimiento se utiliza como la suma de la cantidad de movimiento de cada una de las partículas. Bueno, aquí vemos el teorema del impulso mecánico, que es interesante, porque fijaros que lo que nos dice es que el impulso mecánico de la fuerza resultante es igual a la variación del momento lineal. Es decir, que si yo calculo, digamos, y ahí veis la deducción matemática que nos lleva a eso, ¿no? Sin complicarnos demasiado, aplicando la segunda ley de Newton, ¿no? Que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración, y como la aceleración es el cambio de la velocidad respecto del tiempo, derivada a nivel, digamos, infinitesimal, pues, y el producto de la masa por la velocidad es la cantidad de movimiento, pues la masa por el, digamos, producto de la variación de la velocidad respecto del tiempo sería la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Y esa variación temporal, si me la llevo multiplicando al primer miembro, que multiplicaría a ese sumatorio de fuerzas del término, ¿no?, de la izquierda de la segunda ley de Newton, pues nos daría que el sumatorio de la fuerza por el transcurso del tiempo, recordemos que esto es el impulso, pues es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Es decir, que yo puedo saber, o puedo hacer que, o conocer, además es lógico, ¿no?, el cambio en la cantidad de movimiento de un objeto si veo cuál ha sido el impulso. Es decir, que el impulso, decía yo antes, que por ejemplo le daba una pelota de tenis al golpearla, hace que cambie su cantidad de movimiento. Esta variación de la cantidad de movimiento pues sería la cantidad de movimiento final, ¿no?, menos la cantidad de movimiento inicial. Digamos, en el caso que he explicado, la cantidad de movimiento con la que sale, digamos, la pelota de tenis menos la cantidad de movimiento con la que llegó la pelota de tenis, ¿vale? Y esto nos sirve para hacer conversiones de conocido una cosa, calcular la otra, ¿no? Conocido la cantidad de movimiento, su modificación, saber el impulso o al revés. Vale, aquí aparece ya el ejercicio 6, que no he hablado sobre él, ¿vale? Dice calcular el impulso de la fuerza y el incremento de velocidad. Bueno, el impulso de la fuerza se calculará simplemente multiplicando, ¿no? Ya hemos dicho un poco, ¿no?, que se hace el producto de la fuerza por el tiempo transcurrido, es decir, si hacemos 55 newtons por 7 segundos, obtenemos el impulso, que son 385 newtons por segundo. Ese es el impulso mecánico, la I, ¿no?, mayúscula, ya lo tenemos. Y también pregunta el incremento de velocidad. Bueno, esto no se ha aportado a la solución,
Pero ¿cómo se podría saber el incremento de velocidad? Bueno, pues el incremento de la cantidad de movimiento también sería, porque es igual, 385, ese valor, ¿no? Newton por segundo, o puede expresarlo como kilogramos por metro partido por segundo, y para conocer el incremento de la velocidad habría que dividir este resultado entre la masa. Por tanto, si divido 385 entre 75, no aparece la solución, pero lo que nos dé, eso sería el cambio de velocidad, el incremento de velocidad expresado en metros por segundo que se obtendría. En cuanto a las actividades o ejercicios 7 y 8 que vemos, vamos a comentarlas un poquito, a leerlas un poco. Pues tendríamos, el 7 dice que tenemos una pelota que se mueve a una velocidad de 150 km/h y que choca frontalmente contra una pared de un frontón, siendo rebotada en dirección opuesta con la misma velocidad. Vale, calcular el valor medio de la fuerza que realiza la pared sobre la pelota. Bueno, pues tenemos que hacer un poco lo mismo, ¿no? En este resultado. Lo que haremos en primer lugar es calcular la variación de la cantidad de movimiento haciendo la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. La cantidad de movimiento inicial sería la masa, 20 gramos, bueno, pasado a kilos, por la velocidad pasada a metros por segundo. Ese producto en la unidad del sistema internacional me da la cantidad de movimiento inicial. Y ahora la cantidad de movimiento final pues sería el producto de la masa, que es la misma, esos 20 gramos pasado a kilogramos, por la velocidad. La velocidad, cuidado con los signos, aquí debería darle un signo opuesto, ¿no? Si supongo que choca, por ejemplo, de izquierda a derecha se produce el impacto, pondré velocidad positiva en la cantidad de movimiento inicial, pero la cantidad la velocidad con la que sale, como saldría rebotada hacia la izquierda, sería negativa. Por tanto, al hacer la diferencia de cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial y a poner en la cantidad de movimiento final esa velocidad negativa, pues en definitiva lo que vamos a hacer realmente no es una diferencia real, sino una suma de valores, ¿vale? En cuanto a ese cambio de la cantidad de movimiento. Una vez calculado eso, dividiré entre el tiempo y eso, porque ese cambio de cantidad de movimiento es el impulso, dividiré entre el tiempo 0,015 segundos que ha estado actuando la fuerza y eso me dará el valor para la fuerza. Bien, en cuanto a la actividad 8, dice que una pelota de tenis de 100 gramos llega a la raqueta con velocidad y nos dan un vector, menos 15i menos 20j inicial y después de ser golpeada sale con velocidad 25i más 10j. Vale, no importa, no os preocupéis por los vectores, ¿no? ¿Cuál es el impulso de la raqueta sobre la pelota? Bien, bueno, si aparecen vectores, mantengamos los vectores. Es decir, el impulso que tenemos asociado a esta pelota, pues igualmente sería la variación de la cantidad de movimiento. Haríamos la masa, que es 100 gramos, bueno, 0,1 kilogramos, por la velocidad final, es decir, multiplico el vector por 0,1, ya sabéis, componente a componente, el vector final, y después le resto, pongo menos, un paréntesis, y el producto de 0,1 kilogramos otra vez, y por la velocidad inicial. Bueno, si quieres sacar factor común la masa, pues también puedes hacerlo. Bien, una vez que hago este resultado tendré un vector que será la variación de la cantidad de movimiento en forma vectorial. Y ahora el impulso ya será ese valor. Esto debe darnos 4i más 3j kilogramos por metro partido por segundo o newton por segundo, si quieres también se puede expresar así, ¿no? Ambas formas son equivalentes. Y en cuanto a la fuerza que se supone constante que se hará, ¿no?, sobre la pelota, si ha estado en contacto ese tiempo que no aparece, pues sería simplemente el resultado, ¿verdad?, de dividir ese vector entre 0,045 segundos, componente a componente, y nos dará el valor que aparece, y vemos ahí de 88,889i más 66,667j newtons. Bien, interesante, el principio de conservación de la cantidad de movimiento, cantidad de movimiento en momento lineal. Vamos a ver, lo que dice este principio es que si la resultante de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo o un sistema es nula o cero, el momento lineal permanecerá constante o lo que es lo mismo se conservará. Bien, esto a efectos prácticos significa que en todas las colisiones elásticas, ¿vale?, pero en fin, vamos a considerarlas así, y explosiones, sin otras consideraciones más complicadas, en las actividades que no aparezcan choques o colisiones, sí, también explosiones, pues vamos a poder asumir que esta sumatoria o suma de fuerzas resultantes exteriores es nula o es cero. Así que podemos considerar que la cantidad de movimiento es constante. Vale, aquí hay algunas animaciones que podéis hacer para verlo, para ver un poco cómo funciona esto. Ahora vemos alguna más despacio si queréis. Pero ¿cómo serían estas actividades? Algunos me habéis preguntado, ¿no? Mirad, bueno, pues la actividad 9 dice que tenemos una canica de 10 gramos que se dirige con velocidad constante de 12 metros segundo hacia una bola de billar que está en reposo de 1/4 de kilo. Tras el impacto, la canica rebota hacia atrás con una velocidad de tanto. Calcular la velocidad de la bola de billar. Vamos a ver. En estos problemas de colisiones hay que hacer siempre lo mismo. Y recuerdo un poco. Lo que tenemos que hacer es calcular la cantidad de movimiento en la situación inicial de todas las partículas que tengamos y calcular la cantidad de movimiento en la situación final de todas las partículas que tengamos e igualarlas. Porque son iguales. Tienen que ser iguales. Y de ahí deducir lo que nos preguntan. Bien, analicemos. Tenemos dos objetos en este caso, una canica y una bola de billar.
La cantidad de movimiento de la canica sería multiplicar la masa, que es 10 gramos pasada a kilogramos, por la velocidad 12 metros por segundo, y la cantidad de movimiento de la bola de billar antes del choque será cero, porque como está en reposo y la velocidad cero es cero. Bien, esta cantidad de movimiento de las dos partículas, que en este caso por estar en reposo la bola de billar es solo la cantidad de movimiento de la canica, será igual a la cantidad de movimiento final, que sería, fijaros, si dice que la canica rebota hacia atrás con velocidad de 5 metros por segundo, ahora le pondré en la cantidad de movimiento el producto de la masa 10 gramos pasado a kilogramos por menos 5. Pondré un menos porque antes puse un más y ese rebota hacia atrás me da un sentido opuesto. Cuidado porque al utilizar estos valores con signos y tal, pues digamos no poner los vectores, pues estamos utilizando estas consecuencias. Daros cuenta que de momento estamos considerando ejercicios que se dan en una sola dirección, por ejemplo en el eje X. Bien, pues decía, la cantidad de movimiento final tendré el producto de la cantidad, la suma, perdón, de la cantidad de movimiento de la canica, que sería multiplicar pues el valor de la masa de la canica por la velocidad, que es menos 5, y a eso le voy a sumar la cantidad de movimiento que tendrá la bola de billar, que ya no quedará en reposo, que estaba inicialmente en reposo, pero ahora se pondrá en movimiento, y obviamente se pondrá en movimiento hacia el sentido positivo del eje X, así que le sumaré en esa cantidad de movimiento la masa, que es 250 gramos pasado a kilos, por la velocidad, que es mi incógnita, y pondré por V. De modo que me va a quedar, como digo, la igualación de la cantidad de movimiento inicial, que sería pues 10 gramos expresado en kilos por 12 metros segundo, será igual a la suma de el producto, ¿no?, de 10 gramos pasado a kilos por menos 5 metros segundo más 0,25, ¿no?, que ya son los gramos de la bola de billar pasado a kilos por V. Ahí me queda una ecuación, una sola ecuación con una sola incógnita, que es la velocidad, que despejaré y obtendré el valor que veis en la pantalla. Bien, bueno, en cuanto al ejercicio 10, que un poco lo comentaba antes, pero repito, tenemos ahora aquí dos direcciones. En el foro quiero decir que lo he comentado, ¿no? Tenemos aquí una dirección, dice un coche de 2 toneladas que va por una carretera recta en dirección este, pero se choca, ¿no?, colisiona con un camión que va en dirección norte. Bueno, ya no podemos hacer como antes una resolución de signo más o signo menos solamente, sino que habrá que hacer o poner un vector, ¿vale? Un vector, o bien utilizar esto en dos ejes. Vamos a ver, lo más cómodo quizás sea utilizar los dos ejes, el eje X y el eje Y, son movimientos en un plano. ¿Qué haríamos? Pues pondríamos, fijaros, que diríamos para el eje X, ¿qué tengo en el eje X? Pues tengo, antes de la colisión, tengo solo la cantidad de movimiento del coche. Pues pondría 2.000 kilogramos por la velocidad, que es 72 de 20 metros segundo, ¿no? Esa es la cantidad de movimiento del coche. También se mueve y tiene cantidad de movimiento el camión, pero no se está produciendo en el eje X, no la considero. Y la pondría igual a, ¿qué tengo después? Como dice que quedan empotrados, pues tendré la masa, suma, es decir, 12 toneladas o 12.000 kilogramos, por la velocidad que tenga esa combinación, ¿no?, de coche y camión. Como podéis entender, tendrá una dirección tipo noreste, entonces tendrá velocidad en el eje X, pero también en el eje Y. Pero en esa ecuación que he dicho, repito, en la que he puesto 2.000 kilogramos por 20 metros segundo igual a 12.000 kilogramos por V sub X, esa V sub X ya es la velocidad que tendrá en el eje X. Bien, ahora bien, tenemos ahora que hacer lo mismo en el eje Y. En el eje vertical tendría solo en este caso el camión, es decir, 10.000 kilogramos por la velocidad, que van a ser 10 metros por segundo, ¿no?, como cantidad de movimiento inicial. Eso lo voy a igualar a la cantidad de movimiento final, que será de nuevo los 12.000, suma de la masa de las dos cosas, 12.000 kilogramos por V sub I. Bien, de estas dos ecuaciones que he dicho, despejo V sub X y V sub Y, y esos valores será un vector velocidad que, si le hago su módulo, debe dar, si no hay error, 8,975 metros por segundo. Bien, esa es la velocidad con la que saldría, ¿vale?, inmediatamente después del choque. Luego, si hay rozamientos, etcétera, pues podría ir disminuyendo, como es obvio, ¿no? ¿Qué hacemos en una actividad tipo 11? Fijaros, que dice una partícula se mueve sobre el eje X, o sea, hacia la derecha, digamos, ¿no?, en sentido este, y otra partícula inicialmente se mueve también en ese mismo sentido, con velocidad diferente, y ahora hay un choque, de modo que la primera partícula se mueve por el primer cuadrante con velocidad de metros segundo en dirección de 60 grados con respecto al eje de abscisas. Bueno, calcular la velocidad con que se moverá la otra partícula tras la interacción. Bien, he leído mal el enunciado, ¿vale? La primera partícula de 2 kilogramos de masa se mueve en el eje de ordenadas, es decir, que tenemos una partícula de 2 kilogramos y velocidad 4 metros por segundo, que se movería hacia el norte, ahora sí, y una segunda partícula que se movería hacia el este, de masa 1,5 kg y velocidad 3 metros por segundo. Tras el choque ya no pasa lo de antes, ya no quedan las dos acopladas, sino que salen las dos. La primera sale con velocidad 2 metros por segundo, dice, con un ángulo de 60 grados, y la segunda pues no lo sabemos, ¿vale? ¿Qué hacemos?
pues planteamos otra vez la cantidad de movimiento, pero no se hace partícula a partícula. La cantidad de movimiento se plantea para el sistema, porque si no, no se cumple la condición que nos permite conservar la cantidad de movimiento. Lo que sí hacemos es plantear esta cantidad de movimiento, esta conservación a ambos ejes. Vale, para el eje X haríamos la cantidad de movimiento que sería, ¿de qué modo sería? Pues bueno, la partícula primera que iba en el sentido del eje Y no la considero, porque no tiene ninguna, digamos, ninguna componente en el eje X. Tendría solamente como cantidad de movimiento antes de la colisión la partícula de 1,5 kg que se mueve a 3 metros por segundo, es decir, haría el producto de 1,5 por 3, o sea, 4,5 en este caso, ¿no? Esto sería la cantidad de movimiento que habría antes de la colisión en el eje X. Después de la colisión, ¿qué voy a tener? Pues después de la colisión voy a tener, fijaros, la partícula que nos dicen que tiene 2 metros por segundo de velocidad y que tiene una dirección que forma un ángulo de 60 grados con el eje de abscisas, ¿vale? Pues, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo interpreto? Bueno, recordar que los vectores se podemos tener las componentes de un vector simplemente multiplicando el módulo del vector por el coseno o por el seno si quiero saber la componente en el eje X o en el eje Y. Por tanto, para el eje X, en la cantidad de movimiento final, para esta primera partícula, que forma ese ángulo de 60 grados, tendría el producto de la masa, es decir, pues 2 kilogramos, por la velocidad que sería 2 metros por segundo por el coseno de 60 grados. Bien, y habría que sumarle la cantidad de movimiento de la segunda partícula. ¿Cómo la pondría? Pondría la masa, que es 1,5 kg, 1,5 por v sub x. Voy a poner v sub x. Bien, ya tengo una ecuación ahí con una incógnita que es v sub x. Ahora planteamos la segunda ecuación para el eje Y, que sería cantidad de movimiento antes de la colisión, solo para la partícula que se mueve en el eje Y, la primera partícula, es decir, 2 kilogramos por 4, o sea, 8 como cantidad de movimiento, lo igualaría a primera partícula después de la colisión, sería la masa 2 kilogramos por la velocidad 2 metros por segundo por el seno de 60 grados, más la cantidad de movimiento de la segunda partícula después de la colisión, que sería la masa, es decir, 1,5 kg por v sub y. Así que tengo dos ecuaciones, una para el eje X, otra para el eje Y, con dos incógnitas, v sub x y v sub y, que son las componentes de la velocidad de la segunda partícula después de la colisión, y que deben dar los valores que aparecen en la solución, y si hiciera por Pitágoras la raíz cuadrada del sumatorio de los cuadrados de las componentes, deberíamos tener el módulo 3,45 metros por segundo aproximadamente. Bien, en cuanto a la actividad 12, dice un cañón de 200 kilogramos se dispara un proyectil de 1/4 de kilo con velocidad de 200 metros por segundo, formando un ángulo de 60 grados con la horizontal. En ausencia de rozamientos, calcular la velocidad horizontal de retroceso del cañón. Pues bien, lo que tenemos sería... Bien, pues lo que tendríamos sería la cantidad de movimiento antes del impacto, de la expulsión del proyectil, pues si pensamos tanto el cañón está en reposo como el proyectil está en reposo, luego sería 0. Bien, aquí vamos a utilizar la ecuación para el eje X, es la que nos va a interesar, ¿vale? Porque, digamos, de hecho lo que nos pregunta es la velocidad de retroceso del cañón en el eje X, porque la velocidad vertical, habría una velocidad vertical realmente, pero no afectaría porque no va a romper el suelo, digamos, el cañón, ¿no? Así que para el eje X lo que plantearíamos, ¿no?, sería que la cantidad de movimiento del cañón, que es 0, y del proyectil, que es 0, antes de la colisión, es decir, 0, es igual a la cantidad de movimiento después de ese disparo, que sería... pues la masa del proyectil, 0,25 kilogramos por la velocidad, es decir, 200 por el coseno de 60, y más la velocidad desconocida, v sub x, por 200 kilogramos, que es la masa del cañón. Bien, si lo planteo de este modo, esta ecuación me dará el valor para la velocidad, esa v sub x, con signo negativo, como es lógico, porque el retroceso va en sentido opuesto a cómo se dispara, y si hubiera puesto, no pasa nada tampoco, también no pasaría nada haberlo hecho, en vez de más 200 por v sub x, hubiera puesto menos 200 por v sub x, como ya sabiendo que tiene que ser un sentido opuesto para la velocidad, pues me dará un valor de velocidad ya positivo. Así que sea menos o más 0,125 en valor absoluto, pues ese es el resultado, 0,125 metros por segundo que debemos obtener. Bien, vale, sigamos. El ejercicio 13 dice que dos balones A y B chocan frontalmente y ambos salen despedidos en sentidos contrarios a los que tenían antes del choque. Si las velocidades A y B del choque son 1 y menos 2, respectivamente, y sus velocidades después del choque son menos 1 y 0,25, calcula la relación entre las masas A y B. Bueno, digamos que también se tiene que plantear lo mismo, ¿vale? Para el eje X y para el eje Y, lo mismo que hemos dicho antes. Bueno, no lo he pedido que lo hagáis porque es más complicado, ya que vamos a tener dos incógnitas todo el tiempo y hay que buscar la solución de esa división de masas, pero se podría hacer, ¿no? Igualmente se plantea para el eje X, la cantidad de movimiento del balón A y del balón B se suman antes de la colisión, después de la colisión y se igualan, y para el eje Y se calculan antes de la colisión, después de la colisión y se igualan, ¿vale? Sería eso. Y el 14 es un poco diferente porque habla de que un avión suelta un paquete con ayuda humanitaria de 100 kilos y cuando pasan unos segundos, 5 en este caso, se rompe la cuerda
y cae, digamos, en dos partes, una de 40 kilos, otra de 60 kilos, que inicialmente se mueven con diferentes direcciones. Bueno, pues para estas fragmentaciones también funciona igual la conservación de la cantidad de movimiento. ¿Qué habría que hacer? Habría que buscar la cantidad de movimiento que tiene el paquete aún sin romperse de 100 kilogramos 5 segundos después de caer. Fijaros que esto es una combinación del tiro horizontal con esta conservación de la cantidad de movimiento, porque la velocidad, digamos, que tiene el paquete de 100 kilogramos no es 250 kilómetros hora, sino que pasados 5 segundos se deberá calcular, ¿verdad?, su velocidad, y será, pues la velocidad del GX sí que será esa, pero la velocidad del GI, como podéis comprender, pues será el producto de menos G por T, ¿no? O sea, menos 9,8 por el tiempo, 5 segundos. De modo que tendremos una componente horizontal que será 250 km hora pasado metros por segundo, y una componente vertical que será, pues, el resultado de multiplicar menos 9,8 por 5 segundos, sobre menos 50 aproximadamente metros por segundo. Vale, esa será la velocidad que tengo inicialmente en el eje X y en el eje Y para los 100 kilos. Así que la cantidad de movimiento antes en el eje X era 100 kilos, por eso esa velocidad del eje X, he dicho 250 km hora pasada metros por segundo, y la cantidad de movimiento para el eje Y antes de la fragmentación será los 100 kilos por la velocidad que hemos dicho que sería menos 50 aproximadamente, ¿no? Metros por segundo. Bien, y luego eso lo igualo a, en el eje X, ¿qué tengo? Pues en el eje X tendría, si os dais cuenta, el fragmento dice de 60 kilos, ese que se mueve horizontalmente, mientras que el otro es vertical. Pues en el eje X tendría el producto de 60 kilogramos por la velocidad, voy a poner V su X, ¿no? 60 por V su X, ¿vale? Y en el eje Y me quedaría solamente la otra fragmentación, es decir, 40 kilogramos por V su Y. De modo que ahí vuelvo a tener dos ecuaciones, una para cada eje con dos incógnitas, V su X y V su Y, que debería de calcular y proceder. Bien, pues un poco este resultado, o un poco la explicación así sobre la marcha, ¿no?, que os puedo contar de cómo hacer estos ejercicios, ¿vale? En breve también os pondré la resolución realizada por mí en la Moodle para que tengáis las cuentas concretas, pero es un poco la idea, ¿no? Siempre conservar la cantidad de movimiento en fragmentaciones, colisiones, etcétera, antes y después, pero para todas las partículas, para el sistema completo. Y eso es todo. Un saludo, hasta luego.